Somos lo que conversamos. Conduce Ricarte Soto, periodista de radio y televisión. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. Paulina Tidburn, antropóloga y experta en educación. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, desde la Universidad de Talca les doy la bienvenida a Somos lo que conversamos, que llega a través de ustedes gracias a El Mostrador TV. Como siempre están esta noche conmigo Luis Eduardo Escobar, Patricia Arancibia Clavel y Sergio Mico, que ha vuelto entonces a nuestra mesa de conversación porque no es de discusión. Para partir, yo quisiera ¿qué les pareció a ustedes la estocada de Camila Vallejo a Ena von Baer cuando en Tolerancia Cero le dijo que era una senadora designada? A mí me pareció excelente. Yo me preguntaba a qué hora lo iba a hacer, porque era evidente, digamos, de que una persona que cuestiona tanto la representatividad de Camila Vallejo, que por lo menos tuvo la decencia de ir a una elección, que la senadora designada pretendiera pasar piola. Así que yo estuve esperando a que eso ocurriera. Y creo que lo hizo muy bien, lo hizo con mucha elegancia, con mucha suavidad. Y lo que me llamó la atención es que se molestara la designada von Baer. También. ¿Cómo? Y pedía que el conductor interviniera para defenderla. Claro. Ay, pero tengo entendido que la ENA fue a una elección antes de ser ministra, una elección en que tuvo una altísima votación, pero por lo tanto que sí, perdió, pero pero mucho más representatividad que la Camila en cuanto a votación. Lo que no significa, digamos, que pueda, no, porque tú estás riéndote feliz de la vida por la representación. Pero es una senadora designada, ¿sí ¿Tú o te no? fijas, Luis Eduardo, de la representación? Y te digo, pero es la cosita Puente Alto nadie votó por ella, es la cosita chica de que... Pero bueno, yo encuentro que estuvo bien que uno se lo dijera a la otra y la otra, digamos, tratar de defenderse. Yo no vi el programa, pero se enojó de verdad la ENA, no creo. Yo no lo vi. Pero bueno, yo creo que ahí tenemos claramente un tema de fondo, que la solución adoptada hace pocos años atrás como mecanismo para reemplazar a diputados y senadores fue un desastre y agravado la representatividad del Congreso, junto con otra mala decisión que tenemos que hacernos todos responsables, que fue la posibilidad de que diputados, senadores puedan asumir cargos de ministros. Yo creo que tampoco fue una buena decisión. Sí. Bueno, eso era lo anecdótico. Ayer lunes, en la tarde, finalmente la comisión que está estudiando en el Congreso el presupuesto, la oposición en esa comisión decidió rechazar la partida del presupuesto de educación. De manera... ¿No dejó ni un peso? No tuvo la talla del Transantiago, sino que la rechazaron, de manera a que la propuesta que hizo la misma oposición, y también parece que hay una suerte de acercamiento de algunos, como Lili Pérez, que dice que hay que ir un poquito más allá, es lo que ha solicitado en la tarde del lunes, de manera que esto se pueda incorporar a la ley de presupuesto. ¿A ustedes les parece que se está entrando en tierra derecha para desembocar en un acuerdo y que este será aceptado finalmente por los estudiantes o no? Son gallitos, son los gallitos típicos que existen en la política. Es lo que le da, digamos, este sabor agradable para que personas como Luis Eduardo lo pase bien. Yo creo que son gallitos porque llegaron... una cosa es gallito y otra cosa es tongo. No, yo creo que al final, no sé, Sergio, Luis Eduardo, en serio, es imposible no aprobar la partida de presupuesto en educación, porque eso significa, digamos, un caos tremendo para un porcentaje mayoritario. Pero es para incorporar... No, pero es imposible que no se apruebe, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que aquí estamos en el inicio de una negociación, de un gallito aquí, un mil acá, para llegar a lo que siempre es un acuerdo. Si no se alcanza en 13 días más,
resolver nada, entiendo que rige el proyecto de gobierno. Ya, y si fuera rechazado, claro, y si fuera rechazado, rige el del año pasado. Mira, yo creo que acá tenemos primero un problema también de nuestra institucionalidad. Yo siempre lo he reclamado, que nuestro Congreso Nacional, que es la asamblea pluralista y representativa de todos los chilenos, tiene muy pocas facultades. Pero yo hago voto y estoy convencido por las razones que señala Patricia, que va a haber, no digamos un acuerdo donde estén todos felices, más bien yo creo que van a quedar todos disconformes, pero va a salir una partida presupuestaria mucho más contundente en términos de aporte a la educación en general y a la educación superior en particular. Y yo creo que eso va a ser una victoria del movimiento estudiantil y la demanda por una mejor educación. No veo cómo, sobre todo porque ya Hernán Larraín, Alberto Espina, tú mencionabas a la Lili Pérez, están reclamando que no basta con que becas y créditos sean para el 40% de los chilenos más pobres, sino que ya estamos en el debate si es de los 60 o el 70% y en qué plazo. Yo creo que también los aportes basales a las universidades tradicionales en general, eso ya fue un compromiso del propio Joaquín Lavín en el Ministerio de Educación anterior, así que yo creo que se va a respetar. En este momento nos están llamando seguramente para confirmar estos datos que estoy dando yo. Así que yo creo que va a haber un acuerdo, sí, donde todos van a decir saludamos el acuerdo, pero lo consideramos insuficiente y nos vamos para el próximo año. Pero yo creo que vamos a terminar... Sí, salvar a un sector de la democracia cristiana que ha estado desde siempre en busca de ese acuerdo, porque en el fondo es la experiencia, pues viejo. Es decir, yo creo que Andrés Saldívar ha sido un súper buen articulador. De repente, digamos, siente la presión de los Pizarros y otros dentro del Partido Demócrata Cristiano. Pero en general, la democracia cristiana, que tiene mucha experiencia, que vivió en los años 64, ¿no es cierto?, lo que era gobernar sola, y cómo también sus propios aliados, el propio Partido Demócrata Cristiano, le hizo la guerra al presidente. Es decir, es un partido que capta perfectamente lo que es la política. No es como estos nuevos políticos del PPD, digamos, un partido que nadie sabe de dónde salió, Partido por la Democracia, en el año 2011, cuando la democracia está más asentada que nunca. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que la democracia cristiana ha dado pruebas de una gran posición frente a esto. Y yo creo que Saldívar, que es el más lúcido en este plano, porque quizás sea el más viejo, dice, miren, si no sacamos nada, absolutamente nada, negando el presupuesto o negando esta partida, porque, como dices muy bien tú, es decir, el proyecto del gobierno si no se va a aprobar. Y el gobierno, muy inteligentemente, por otra parte, tira la cuestión y se va a llegar a lo que es realmente un acuerdo en política. Un acuerdo en política implica que cede el gobierno y cede la oposición. Entonces, estamos dentro del marco. Pero yo creo que tú le estás echando un poquito de parafina al tema, porque, ¿por qué, viejo? Porque los estudiantes que en este momento si hay estudiantes que están viendo Somos lo que conversamos, van a decir, bueno, pero entonces esto parece una victoria de gobierno y oposición. Una componenda más. No nos vayamos tan desvergonzadamente si este acuerdo, lo que se va a avanzar, que yo creo que se va a avanzar, no sería posible sin la manifestación de los estudiantes. O sea, son los estudiantes los que originaron este movimiento. Y a ellos les corresponde, yo creo, todos los aplausos de que se avanza. Ni al gobierno, ni a la oposición. A la oposición política, porque yo creo que ellos son una oposición social. Sí. Ojo con eso. Claro, no es lo mismo. Todo el año 2010 tú ya veías que había una enorme oposición social y la oposición política fue detrás de eso. Pero también, seamos claros, yo creo que la gracia de lo que está ocurriendo ahora es que los estudiantes que pusieron la presión sobre la mesa estuvieron dispuestos a ir a conversar, no era fácil para ellos, con los parlamentarios de gobierno y oposición, y bueno, no nos anticipemos tanto, pero yo espero que se llegue ahí un acuerdo, se nos está dado. Pero ahora, gracias a los estudiantes, fíjate tú el cambio, se está hablando de la desmunicipalización de la educación, de un fondo para la educación superior de 4.000 millones de dólares, el gobierno quiere gastar 480 millones de dólares más este año, y la oposición hoy día le está diciendo no, hay que gastar 1.200 millones de dólares más esa cifra.
Estamos hablando de ahí casi un punto del PIB para educación, súper importante, de una reforma constitucional del derecho a la educación, en fin, yo creo que... Pero no le quitemos el piso, no le quitemos el piso a los estudiantes, está bien, yo creo que sí, es súper válido. Alguna mención. No hay que quitarle el piso, pero ese es el origen, las decisiones no las toma un movimiento en la calle, las decisiones las toman los representantes de esa gente en la calle. Pero por la flauta que las condiciona el movimiento en la calle. Bueno, o sea, jamás estaríamos conversando de este tema si acaso los estudiantes no hubieran salido a la calle. Sí, entonces, parto de eso, no, pero es que tú, a ti te gustan los acuerdos populares. Tú eres conservadora, a ti te gustan las instituciones que funcionen, que las instituciones no pueden ser cuestionadas por el simple hecho de ser instituciones. Y yo creo que lo que han... Bueno, gracias, ¿por qué no me escribes y firmas por mí? Es mi sensación de tu opinión. Firma después que hayas dado todas mis opiniones. Patricia García es conservadora. Conservadora yo, imagínate. Claro. Pero tú eres políticamente muy conservadora, no. Sí, pero no cabe ninguna duda de eso. Pero en todo caso, respecto del tema en el Congreso, a mí me parece que lo que ha estado ocurriendo es que los estudiantes han obligado a la oposición a la oposición política, a la oposición política, a la oposición parlamentaria dentro del Parlamento, a adoptar posiciones que de otra manera jamás no lo dicen. Pero si eso es lo que te acabo de decir al comienzo. No hay que quitarle el piso a los estudiantes, te lo acabo de decir, te lo pidió Mico explícitamente, pero al margen de eso yo creo que lo que interesa en este caso, efectivamente pueden pasar varios días antes que esto se decida, y yo espero que este sea el inicio de un diálogo mucho más largo, porque efectivamente van a quedar muchos temas sin resolver. Grandes temas. Por ejemplo, en el presupuesto se descubrió hace pocos días atrás de que no había ningún aumento importante, digamos, para los jardines infantiles. Perdona. Y por otro lado, todos sabemos que si uno son 20.000 cupos, son 20.000 nuevas matrículas en circunstancias que los niños de menos de 3 años que no tienen ese acceso se habla entre 500 y 700.000 personas, niños. Entonces, y cuando todos sabemos de que la inversión importante, si uno quiere mejorar la capacidad cognitiva de los niños, su capacidad de aprendizaje, está precisamente al inicio. Estamos tan de acuerdo en eso, pero lo que me da un poco de sonrisa al escuchar a Luis Eduardo es que voy ahora a interpretar lo que yo creo que él piensa, pero lo digo, voy a interpretar lo que él creo que él piensa, que en 1 año y medio el gobierno de centro derecha va a solucionar todos los problemas que durante 20 años los gobiernos de la Concertación ni siquiera lo pusieron en la mesa. Es decir, por último, tú debes aceptar al menos que aquí hay un gobierno de centro derecha que tomó los problemas de la educación, los problemas tremendos que ha tenido Chile a lo largo del tiempo, que no hizo nada la Concertación por sacarlos adelante, y que, como ha dicho, no me acuerdo quién, pero lo encontré simpatiquísimo, que dijo que se estaban aferrando, ¿no es cierto?, a las polleras de, creo que Camila Vallejo, la Concertación. Es decir, yo no soy UDI, pero me entretuve con esa, lo encontré como simpaticón el análisis. Fíjate que Javier Echeverri, al que entrevisté el otro día para Diario Financiero, decía que una de las cosas que a él le molestaba era justamente que la Concertación no lo dice en ese tono, pero sí que no haya sido capaz de reconocer todas las cosas positivas que hizo, pero también reconocer todo lo que no avanzó, y que esté esperando que en un año y medio, ¿no es cierto?, este gobierno, o cualquiera haya sido, pueda solucionar los problemas de Chile. Entonces, viejo, te firmo Luis Eduardo Escobar. Eso es lo que yo entendí de tus palabras. Claro, pero... Bueno, mira, a ver, yo es público y notorio, como habría dicho don Jorge Alessandro Rodríguez, es público y notorio que yo no he defendido la Concertación hace rato. Así que... Pero déjame a mí esa tarea. Que yo vaya... Pero fuiste parte de ella. Esa tarea. No reniegue de lo que fuiste. Que yo vaya a defender a la Concertación en lo que hizo, lo que no hizo durante los últimos 2 gobiernos... Pero, a ver... Tú tampoco pretendes, perdona, pero tú pretendes que... Sí, claro. Pero yo creo que aquí, por eso creo que aquí lo importante es... que los estudiantes han sentado la base para una nueva discusión sobre qué sistema educacional tenemos. Yo creo que anoche, por ejemplo, Camila Vallejo en
antenoche en el programa de televisión, lo planteó muy bien. Dijo, mira, aquí necesitamos repensar qué tipo de sistema educacional queremos. Yo creo que todavía en el Parlamento estamos lejos de ese punto. Por el momento se van a tratar de solucionar algunos de los problemas más inmediatos, pero yo no siento, contrariamente a lo que dices tú, de que este gobierno haya dado ningún paso para resolver, haya tomado el toro por las astas en el tema de educación. Lo que ha hecho el gobierno es dilatar, postergar, no discutir y esperar a que esta cosa naturalmente se tenga que resolver dentro del Congreso, porque la oposición queda entre la espada y la pared. O aprueba algún tipo de presupuesto o se queda sin plata. Sí, pero en materia de ley de presupuesto, pero justamente yo creo que después de la ley de presupuesto van a venir debates súper importantes. ¿Qué significa una agencia de calidad y una superintendencia de educación superior para regular la calidad de la educación superior? ¿Te fijas? Pero que eso es súper importante. ¿En qué consiste esta desmunicipalización de la educación básica y media? Evidentemente esos son temas que quedan pendientes, pero yo tengo la sensación de que estamos avanzando a pasos agigantados a una nueva etapa en nuestro modelo educacional. Y yo, para serle franco, yo coincido con... Mi abuela decía que Dios te oiga y que el diablo se haga el sordo. Claro, ojalá, pero mira, es que sabes que... ¿Coincides con qué, perdón? No, con que efectivamente, a propósito de lo de Eduardo, también que la concertación ha tenido una cuestión muy ciclotímica. Es decir, por un lado estábamos en la parte alta defendiendo todo, había sido muy bueno, ya... Y tras la derrota pareciera ser que todo ha sido un desastre. Yo en eso insisto, yo he visto demasiados dirigentes de la concertación que en un afán de congraciarse con los estudiantes, no solamente no han ganado más en cariño, sino que han perdido en respeto. Yo creo que la concertación de Partidos por la Democracia evidentemente que hizo cosas enormes, y ahí Pati también para ser claro. Hay en materia también. No, pues claro, porque en materia educacional fue una opción y se multiplicó por más de 3 el presupuesto. Así lo que se avanzó en extensión de la educación, cobertura, ha sido una tarea gigantesca. Perdón, en lo que no vamos a avanzar por este momento en el programa, vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que esto es Somos lo que conversamos aquí en el Mostrador TV. Usted también nos puede contactar y escribirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @el Mostrador TV, usando el hashtag GatoSQC y también nuestro sitio en Facebook. Vamos a una pausa y ya regresamos con otros temas también, puesto que no solo de educación vive Somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Bien, continuamos en Somos lo que conversamos con Luis Eduardo Escobar, Patricia Arancibia Clavelle y Sergio Mico. Miren, yo quería así brevemente, porque también muchas veces hemos hablado del tema de la delincuencia, me llamó la atención un destacado del Mercurio este fin de semana en que, basándose en un estudio realizado por Libertad y Desarrollo, calculó el costo del combate a la delincuencia. Y dice que a nivel per cápita significa entonces un costo de 131.000 pesos por cada chileno. Yo la pregunta que me hago, ¿qué deberíamos de gastar menos? Mira, justamente... ¿Cuál es el...? A ver, porque el Mercurio siempre tiene un objetivo como cualquier diario, ¿no es cierto? Como este programa. Que tiene una ideología, etcétera. No, este programa no tiene ideología. Tiene ideólogos, pero no ideología. No, sí la tiene, ideología democrática, deliberativa. Claro, tolerante, abierta. Entonces, ¿qué quiere decir? 131.000 pesos por chileno. Porque aquí se debe este tema del estudio, porque además aquí se estudia todo.
hasta cuántas pulgas en Lo Prado y cuántas... que reditúa, las encuestas cuántas no hay en Vitacura, etcétera. Perdona, junto con ese estudio, el Mercurio editorializó una crítica bastante fuerte al ministro del Interior, diciéndole que si él iba en la línea de polemizar con el fiscal nacional y con la Corte Suprema no íbamos a avanzar nada en el combate a la delincuencia, y ve en la primera plana diciendo en definitiva cuál es el dato que hemos aumentado, según este estudio, es bien dudosa la metodología, al doble en gasto en seguridad ciudadana, tanto pública como privada, y que los niveles de inseguridad ciudadana siguen siendo altísimos de percepción, y si bien hemos avanzado en el combate a algunos delitos, en otros hemos retrocedido brutalmente. Entonces era otro dato en contra de la política de seguridad pública que a mí también me llamó mucho la atención. Ahora, quiero señalar una cosa, el 2,2% del PIB es ridículo si tú lo comparas con el 11% del PIB, que es lo que se está gastando hoy día en Centroamérica. Yo también de repente los chilenos nos ponemos un poquito alarmistas. Acá en Santiago son 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, en Caracas, Venezuela, son 133 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, Chile todavía tiene una situación extraordinariamente controlada con respecto a lo que dice en relación con el combate a la delincuencia. Sin embargo... ¿Usted no se quiere ir a Caracas? No, pero sin embargo, se revela realidad. Y si me permiten, 2 comentarios. El ministro, cuando se da cuenta que aumentaron en 10 puntos las denuncias por delitos de alta connotación social, por ejemplo, robo con fuerza, tuvo 2 salidas que yo creo que son súper peligrosas. Uno es decir, ¿sabe qué? Lo que está pasando acá es que hay 1.400 carabineros que cuando están en las protestas no están preocupados de los delincuentes. Entonces, y empieza a ligar la protesta social con la delincuencia, y eso lo encuentro complicado por lo que se llama la politización de los poderes neutrales, porque aparece la Fiscalía Nacional, los tribunales de justicia, carabineros involucrados en un problema político. Y lo otro es la independencia de los poderes del Estado, porque sí es importante el combate a la delincuencia, porque nosotros queremos que el Estado de Derecho y las leyes se respeten en Chile, y lo primero que tiene que hacer una autoridad es respetar la ley, y en este caso la ley dice separación de los poderes públicos. ¿A quién le corresponde perseguir a los delincuentes? A la Fiscalía, no al Ministerio del Interior. ¿A quién le corresponde sancionar a los delincuentes? Al Poder Judicial. Y cuando ya el Ministro del Interior está empezando a calificar lo que está haciendo los fiscales, o el ministro de secretario general de gobierno dice, ¿sabe qué? Los jueces están metiendo poco preso a los manifestantes. Ahí ya nos estamos metiendo en un área muy peligrosa. Una preguntita, sí, puede ser, pero uno quiere hacer una pregunta. Cuando se habla, por ejemplo, del sistema de educación pública, siempre se dice, bueno, y también de la salud pública, muchos dicen, ¿para qué se mete tanto dinero? Ahí hay un problema de gestión, ¿no es cierto? Cierto. Es lo que se dice a menudo. Sí, ya que parece que... Dígame, con Carabineros hay un problema de ineficacia. Es decir, los carabineros... tienen un problema de eficacia, es decir, se le mete mucho dinero y resulta que los carabineros no tienen un servicio de inteligencia bueno para la delincuencia. No es una falla de carabineros que hayan poblaciones en el sur que estén completamente copadas y que sean un territorio libre y esté dominado por los narcotraficantes. ¿Por qué, por ejemplo, no se cuestiona a la policía uniformada y parece que todo fuera simplemente un aumento de la delincuencia? ¿Es un tema o no que habría que abordar? Sin duda es un tema. La semana pasada entrevistaron en un canal de televisión al director de estudio de Paz Ciudadana. Y él decía derechamente de que aquí hay un problema de que las fuerzas policiales, tanto las civiles como las uniformadas, no tienen mecanismos para utilizar la información que ellos mismos generan. Entonces hay una falta de utilización de información que está disponible como método para combatir la criminalidad. Y en ese sentido hay una falta de inteligencia, si se quiere, del uso de la inteligencia como un mecanismo para combatir los delitos. La otra cosa es que, sin duda, hay grupos socioeconómicos que tienen más capacidad de poner presión sobre las fuerzas
sobre las fuerzas policiales que otros. ¿Cuáles? Bueno, la gente que vive en el sector oriente de la capital tiene mucho más derecho, no es que tenga más derecho, tiene más capacidad de pataleo que la gente que vive en el sector poniente de la ciudad o en el sector sur de la ciudad. Como tú dices, el ministro se equivocó con haber comprado una casa en Coquimbo, porque ahí lo asaltaron la casa el fin de semana, le robaron por segunda vez. Porque depende de qué barrio Coquimbo, estamos hablando del ABC1. ¿no? Y claro, ABC1 ahí, no es lo mismo vivir los alerces de Puerto Montt. Pero efectivamente hay un problema. Yo no hace mucho tiempo atrás, creo que fue hace un par de años atrás, en que Televisión Nacional hizo un reportaje de cómo Carabineros iba a entrar con un carro blindado a un sector de Santiago para sacar a los narcos y se tuvo que replegar. O sea, a vista y paciencia del público, mientras lo filmaban las cámaras de televisión, el capitán que estaba a cargo de ese operativo, creo que era un capitán, llamando a repliegue ordenado a sus tropas, porque las tropas no pudieron entrar al barrio, derechamente. Entonces, aquí tenemos un problema bastante serio, y si no actuamos pronto, vamos a estar en una situación parecida a la de Río de Janeiro, en la cual finalmente hay que entrar con el ejército, con carros blindados y todo lo demás, para retomar desde las garras del narcotráfico los barrios de la gente de bajo ingreso. Yo creo que hay dos puntos, hay dos maneras de abordar el tema. En lo micro, obviamente, en un problema centrarlo en quién tiene la responsabilidad de la delincuencia, que obviamente una parte de esa responsabilidad la tiene el ministro del Interior, otra parte, digamos, la tiene la policía, la tiene Carabineros. Y yo creo que ahí hay que reconocer, más allá que en todas partes, como señalaba en el programa anterior, hay delincuencia, que aquellos que creen que en algún momento dado va a llegar el Edén y que nunca vamos a ver patos malos, bueno, eso sabemos que no es así. Pero obviamente hay que reconocer que hay un tema de gestión en lo micro y que eso debe mejorar. Pero otra cosa distinta es ir, y creo que es lo que nos corresponde conversar, es ir al tema de fondo de la delincuencia, ¿te fijas? Y ahí estamos en este momento conmemorando trágicamente lo que pasó el 8 de diciembre, de diciembre del año pasado. Claro, con la cárcel de San Miguel. Aquí hay un tema de fondo, y volvemos, que es el tema de la educación, y es el tema de la desigualdad, porque en el fondo la delincuencia aumenta en la medida en que más personas están viendo en la televisión o están viendo, digamos, en su vida cotidiana, personas que tienen acceso a una serie de bienes que ellos no tienen. Por una parte, es decir, hay un incentivo, yo diría perverso, hay un incentivo a la delincuencia en la medida, digamos, en que la desigualdad es mayor. Por otro lado, existe la delincuencia en sí misma, la que da lo mismo, es decir, tu trabajo es la delincuencia. Bueno, ¿en qué trabajas tú? Esas son las raíces robando, culturales de la... que tiene que ver con todo... el nieto de... Claro, que es un problema mucho más común. Entonces, yo de repente, cuando escucho a las personas hablar sobre el tema, encuentro que lo hacen de una manera muy simplista, como si las cosas fueran o solamente tomarlos presos, o la famosa crítica a la puerta giratoria, solamente o darles oportunidad. Y ahí recuerdo una entrevista que le hice a Rivera, al ministro a Teodoro Rivera, donde en el fondo aquí la necesidad básica para ayudar a disminuir la delincuencia es la reinserción, y para eso Gendarmería juega un papel súper importante que nadie infla. Aquí nadie habla de Gendarmería. No. Gendarmería es, digamos, los gendarmes que cuidan a los presos. Pero tiene que haber, y creo que se está gestando una política de apoyo, porque los porcentajes de gente que reincide, que ha pasado 2, 3 años o 10 años en la cárcel, es el 80% de los que reinciden. Entonces, tú no sacas nada solamente tomándolo preso. Si tú no generas una política clara en Gendarmería para poder reivindicarlos e insertarlos de nuevo a la sociedad. Pero esa es una tarea país, no es una tarea de la derecha, de la izquierda. Por eso de repente me molesta esta crítica chica, digamos, ¿qué es el ministro del Interior? ¿Qué es Ginspeter? No, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo, digamos, la gente que tiene que ponerse de acuerdo en la Cámara y en el Senado, para generar leyes, para generar recursos
que parte de estos 131.000 pesos que salen de nuestro bolsillo vayan también a Gendarmería, que vayan a esas políticas de reinserción. ¿Te fijas? Pati, mira, a ver. Pero están las causas. No, pero yo quisiera una pregunta. Aquí hay, de acuerdo, buena voluntad, etcétera, etcétera. Pero tú dices los recursos. Pero cada vez, por ejemplo, que se habla de una reforma tributaria, empiezan porque hay, recursos se necesitan mucho. Entonces, no, ¿qué sucede con eso? Perdona, qué bueno que lo ves. Qué bueno, sí. Claro, si tú ves las cifras ahí que daba Libertad y Desarrollo, estamos hablando de 200, 300 millones de dólares, por ejemplo, para Gendarmería. El ministro Bulnes, cuando era ministro de Justicia, dijo que solamente para construir, no sé, eran 3 cárceles, eran 300 millones de dólares. Entonces estamos muy atrás de lo que Patricia ha hablado de las políticas de reinserción y rehabilitación. Pero para serles franco, yo creo que el problema es la prevención del delito. Y ahí no hay vuelta que darle, tú lo señalaste, el problema acá también el delito es una expresión también brutal de la protesta contra una sociedad muy desigual. América Latina hoy día tiene los niveles más altos de homicidios del mundo, estamos hablando de 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Sí, ojo, eso incluye México y Venezuela. Sí, por eso te digo, pero en general. Y mencioné que Chile es 5, sí. Pero lo que quiero primero señalar es lo siguiente, los 30 países más desarrollados del mundo, ese índice es 1. Por cada 100.000 habitantes. Entonces te digo, si tú comparas Estados Unidos, que es más rico que Europa, pero mucho más desigual, la población penal en Estados Unidos son 2 millones, y la inmensa mayoría son negros e hispanos. Acá en cambio, 54.000 en Chile. Entonces, pero son los pobres. Claro, y acá, qué bueno que tú lo mencionas, la Concertación hace 10 años atrás tenía el 2000, 24.000 personas detenidas en las cárceles, y llegamos a 44.000 y me dicen que ahora vamos a 51.000 y mi pregunta es, ¿la gente se siente más segura? No. Y las estadísticas dicen que no. Entonces, si no atacamos las fuentes sociales de la delincuencia, podemos discutir mucho más que el fiscal tiene que ser más duro, claro. Pero perdona, hoy día, perdona, que los jueces condenen más gente, pero aquí que vamos a meter a 50.000 chilenos más a la cárcel y no nos sentimos más seguros. Y es más, lo que tú has dicho. Política de reinserción imposible. Claro. Pero es que se requieren políticas en varios ámbitos. Yo creo que tú tienes razón en una cosa, rara ocurrencia, pero dado que ocurrió, déjame realzarlo. Si es posible que nos convenzamos. Este es un problema país, como varios otros, digamos, el tema de la delincuencia, la reinserción social, de poder reducir las desigualdades, etcétera, y eso requiere un acuerdo distinto al que tenemos ahora sobre cómo se distribuye la riqueza en Chile. Y entonces, por otro lado, también hay que actuar, digamos, sobre el lado disuasivo, eso no cabe ninguna duda, y ya que tú mencionaste a los gendarmes, debemos decirlo, los gendarmes son de los peores empleados públicos pagados, los peores pagados dentro de los empleados públicos. Tienen unas condiciones de trabajo unos horarios que son absolutamente inaceptables en ninguna parte del mundo, pero como el sector público no está sujeto al código laboral, entonces resulta que con los gendarmes hacen lo que quieren. Los tipos tienen turnos trabajan 60 horas semanales sin derecho a que le paguen horas extraordinarias. Lo importante es que este gobierno, fíjate tú, así todo este gobierno, si el gobierno anterior también tomó dos pasitos enanos, como se decía en el cuento. Digamos, preocupado del tema, pero vamos de nuevo al fondo. Si todos los gobiernos han dicho que están preocupados. Vamos de nuevo al fondo. No defiendas al gobierno. Aquí, como tú dices, como tú lo atacas tanto, ya a mí no me queda otra que defender al gobierno. Yo creo que acá el gobierno tiene que hacer una autocrítica. Estoy describiendo una situación que se arrastra desde hace muchos años y donde efectivamente nadie va a hacer nada mientras no haya un acuerdo global sobre qué es lo que queremos hacer. Y donde lamentablemente se partidizó el debate. ¿Usted dice que está de acuerdo? Y perdona, la tragedia de América Latina es que cuando entra a gobernar en lo que se llama el populismo penal represivo, es evidente que ganan los que dicen mano dura, etcétera. En esa lógica cayó Chile. Yo les insisto, duplicamos, triplicamos nuestros presos en las cárceles y la seguridad ciudadana, si es en los índices subjetivos, la gente no se siente más segura. Dos de las grandes críticas que hizo constantemente la oposición a los gobiernos de la Concertación, uno era la corrupción y el otro era la delincuencia. Y ellos dijeron,
la derecha, que se acababa la fiesta de los delincuentes. Y yo creo que si tú lees al ministro del Interior, él ya está diciendo que la solución al combate a la delincuencia es de mediano a largo plazo. Entonces, yo quisiera que saliéramos de esta lógica, porque hoy día, para serte franco, hoy día la oposición, hoy día la oposición al gobierno la tiene cantada. Es decir, ustedes mintieron, esto de que si acabar el festival de la fiesta de los delincuentes era todo mentira, hoy día estamos en el carnaval, dicen. Claro, son bonitas frases, pero aquí llevan esas frases, que nuevamente volvemos al tema de la represión, de que tenemos que ser duros con los delincuentes, y bueno, y esa es una política fracasada en América Latina y en Estados Unidos también. Entonces, ¿cómo logramos lo que dice Luis Eduardo? Y tú, Patri, un acuerdo nacional para combatir la delincuencia, pero sobre todo las causas de la delincuencia. Claro, ese era mi punto. Y para no cansar en datos, pero yo quiero repetir, hay 500.000 jóvenes chilenos que no trabajan ni estudian en Chile, y hay 600.000 que están buscando trabajo. Entonces hoy día, por ejemplo, a mí me parece estupendo. Estamos discutiendo... Para poner en contexto esos números, eso significa que más del 24% de los jóvenes entre 18 y 24 años están desempleados. Eso es, perdona. Hay una cosa, pero ahí yo perdóname, te voy a hacer un párale, pero al tiro. ¿Cuál es decir, inmediatamente, bien. Pero el primer párale es que se ha habido un periodo en que el empleo se ha aumentado en términos impresionantes justamente en este año y medio. Entonces, eso es una mentira. Eso es una mentira. Es una mentira del gobierno que tú estás repitiendo. Es una mentira del gobierno que tú estás repitiendo. Es un empleo precario. Porque resulta que lo que está diciendo el gobierno... No te puedo aceptar eso, Luis Eduardo. Yo te lo digo con toda... Si hay algo, si hay cifras... A ver, Raúl, pelee. Pero déjame primero darle el Vamos a marcar una pausa. El 500.000 de empleo es mentira. Me encanta la con responsabilidad. Escobar, silencio. ¿Cómo no? Por favor, silencio, después sigue peleando. Vamos a ir a una pausa en Somos lo que conversamos. Yo no quiero pelear. No, pues usted es buena para pelear. No, usted puede pelear. Esto como el payaso que pega la cachetada y no peleemos. Y antes de ir a la pausa, quiero saludar a la Vinoteca que semana a semana nos acompaña en este espacio con su selección de vinos y licores, vinos que, entre paréntesis, ya estuvimos disfrutando. Nos zampamos las botellas ofrecidas por la Vinoteca de un solo Suácate. ¿Con quién te la zampaste? Eso no es problema suyo. Vamos a una pausa y regresamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Somos lo que conversamos, tercera parte en este día martes en el Mostrador TV. Una cosa que tiene que ver con la actualidad, pero tengo que hacer un poquito de historia porque me llamó la atención. En 1972, el presidente Salvador Allende, ante lo que se llamaba el pulpo imperialista, con respecto a la nacionalización del cobre, le encomendó al Consejo de Defensa del Estado, en esa época había como presidente un abogado, el señor Noboa, que defendiera los intereses de Chile afuera frente al ataque que estaban haciendo entonces las mineras estadounidenses, la Anaconda Mining Company y la Braden Copper Company. Braden Copper. Y en Volteretas de la Historia, 2011, el presidente Piñera le ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado que defienda al Estado chileno frente
a las tratativas de una multinacional también del cobre, en este caso Anglo American. La antigua ¿Cuál es la diferencia entre Allende y Piñera? ¡Qué notable! Yo creo que el primero se la creía y el segundo está hablando ¿Qué les parece a la muchedumbre? Este asunto en el cual transversalmente se está hablando prácticamente de un ataque hacia los intereses nacionales? Bueno, digamos que en este partido de ajedrez, la empresa inglesa, en este caso, Anglo, que tiene una empresa... Inglesa, sudafricana, estos son una multinacional. Sudafricana, claro. Una multinacional minera, cuyo... Sin Dios ni ley. Ni patria tampoco. Las empresas tienen por fin generar utilidades. Esta como cualquier otra. Ese es su Dios. Ese y es nada Dios. más. Y no le pidas otras cosas porque en realidad el resto de las cosas corresponde no las hacen bien, digamos. ¿no? Le corresponde a la política. Y como me dijo una vez un minero, me dijo, pero yo esperaba que esas cosas aquí en este país las resolviera el Estado como lo hacen en el mío. Pero era un australiano en ese caso. Pero en fin, el hecho es que Anglo en este momento está en un pleito con Codelco y Anglo y Codelco tenían un acuerdo que se heredó de la antigua ENAMI, en la cual cada 3 años Codelco podía ejercer la opción de comprar el 49% de la empresa propietaria de los bronces, la ex diputada, la mina que está aquí entre Santiago y Los Andes. El nombre de la diputada viene de que siempre ha sido disputada. No, Parece, desde su origen la andaban disputando. Y por eso es que se llama la diputada. Pero para que aclaremos bien, resulta que Codelco no quiere que Anglo... Codelco tiene el derecho a comprar el 49% de las acciones. Ahora, Anglo a un precio y hay un mecanismo que determina cuál es ese precio. Entonces, según el mecanismo que está en el contrato, Anglo tendría que vender la empresa como 1/3 o 40% por debajo del precio de mercado de hoy de ese 49%. Exactamente. Entonces, para no perder plata para sus accionistas, lo que hizo Anglo es vendérsela a una empresa japonesa, claro. Y Codelco tenía tratativas con otra empresa japonesa para comprar el 49% de Anglo y venderle la mitad de ese 49% a Mitsui en ese caso. Exactamente. Entonces, como hay un desacuerdo sobre qué dice el contrato y cuáles son las posibilidades de maniobra que tenía o no tiene Anglo, ayer en la tarde, el lunes en la tarde, Codelco presentó una demanda en la Corte de Apelaciones de Santiago, entiendo, porque esto se dirime en las Cortes, una medida de no innovar para que Anglo no pueda seguir vendiendo porcentajes que impidan que después le venda el 49%, en este caso a Mitsubishi, o a otra. No hay nada que obligue a Anglo. Porque esta es la descripción magnífica que ha hecho. Mira, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que que esto es lo que pasa cuando uno escribe mal los contratos. Estamos metidos en un pleito que no es de fácil solución. Ahora, yo creo que el lugar donde se tiene que dirimir esto es en las Cortes, porque claramente aquí hay un contrato que ata a las dos partes lo hicieron con buenas intenciones y las condiciones cambiaron y entonces ahora cada uno lee el contrato de la manera que le conviene. Los accionistas de Anglo quieren que Anglo recupere la mayor parte de lo que pueda. 1978. 78, sí. Y 20 y tantos. ¿Sabes qué? Sí, y por su parte, el accionista de Codelco, el único, es el Estado de Chile. Somos todos los chilenos y nosotros queremos quedarnos con la parte que nos corresponde. ¿Sabes que para mí es súper claro? Perdona, Sergio, pero a mí el tema, como lo ha planteado muy bien Luis Eduardo, este es un tema donde hay un contrato. Y en un contrato hay interpretaciones de A y B. Y lo que tiene que hacer Chile, por razones de obviedad absoluta, es defender lo que cree que es correcto, que es parte nuestro. Entonces, yo no veo que haya... Y lo propio va a ser Anglo. Claro. Entonces, lo que yo creo que... A ver, no es polémico. Yo creo que no hay nadie en Chile que no vaya a estar... Hay una dimensión económica de esto y una dimensión jurídica, pero hay una dimensión política. Pero espérate, estamos en las primeras dimensiones. Estamos en las dimensiones jurídicas y la dimensión, digamos, económica. Claro. Y que obviamente van a ser las instancias jurídicas las que van a
llegar a resolver esta situación y esto se va a demorar bastante tiempo. Perdón, pero es verdad que en el contrato no figura cuál es la sede del tribunal que tiene que interpretar esto. Sí, acá en Chile. Yo entiendo que sí, que es Chile. Acá, son los tribunales chilenos. Lo que pasa es que la compra que hace Mitsubishi, esa parece que tiene sede en Nueva York, entiendo, claro. Yeah. No, mira, esto va a ser un enredo jurídico maravilloso para los abogados, y hay 3 bufetes de abogados que están claro. Muy bien. Pues saben que dan ganas de ser abogado en esta primero, justo este año se cumplen 40 años de la nacionalización del cobre, donde toda la sociedad chilena, incluido Francisco Ullna, por unanimidad, el tío abuelo, entiendo yo, del actual ministro, ¿cierto?, de Educación, dijimos, no, el abuelo directo, para que veas tú, mira, el abuelo directo, para que, siguiendo en estas ironías y paradojas de la vida. Y la nacionalización del cobre fue cuando los chilenos dijimos que no era suficiente la chilenización del cobre de don Eduardo Frei Montalva, que era el 50% más 1. Sí. Hoy día estamos en el 30%. El cobre, el 30% pertenece a Chile y el otro 70% ya en manos privadas. Al Estado de Chile, el otro 70% privado, donde la inmensa mayoría son privados. Segundo dato de contexto político, tenemos un movimiento estudiantil que está pidiendo la nacionalización del cobre a gritos porque Chile requiere más dinero para derechos sociales. Yo quiero recordar que con la plata de este pobre Codelco, que representa el 30% de la salud, la educación y la vivienda son financiados a través de las platas que pone Codelco al Estado de Chile. Entonces, polémicamente, si la Confecha andaba buscando un aliado estratégico para reponer el tema de la nacionalización del cobre, lo encontró en Anglo América. A tal punto que, perdona, acá yo tengo ya que una serie de diputados y senadores ya están pidiendo que Anglo América tiene que ser nacionalizado. Claro, está el populismo que sale inmediatamente. Creo que Camila Vallejos dijo que con las utilidades, no he verificado la cifra, pero entiendo que con las utilidades de escondidas se pagaba toda la reforma educacional. Pero bueno, perdona, yo sin duda alguna, pero entonces yo segundo, es que estoy hablando de datos políticos de contexto que hay que tener a la vista también. Y por eso a mí me encanta ver, y yo creo que todos los chilenos tenemos que cerrar fila detrás de Codelco con la defensa de lo siguiente, porque ¿cómo lo veo y en esto termino? Sí. Acá el cobre era chileno. El artículo 19, número 24 de la Constitución dice que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Ahora, por una cosa rara, entregamos las concesiones, ¿cierto?, de este cobre. Y ahora estamos en los mínimos, es decir, ya ni siquiera nos están permitiendo que nosotros los chilenos ejerzamos un derecho, una opción de compra de una mina que está en Chile. Entonces, yo espero que Anglo América, ojalá presionada por las demás, otros inversionistas privados mineros le digan a Anglo América hay que llegar a un acuerdo en esto, porque si no es evidente lo que va a ocurrir. Muchos chilenos van a quedarse mirando diciendo esto es una tremenda injusticia y no va para más. A ver, entonces, estamos confundiendo muchos conceptos aquí. Una cosa es la defensa de lo que nos es propio a través de un contrato claro y que nuestra interpretación dice, digamos, que no se puede vender eso más que a Chile en las condiciones que se dijo. Y si la contraparte decide vender para ganar más plata a Mitsubishi, bueno, tendrá que asumir las consecuencias. Ese es un tema. Claro, pero no son solamente, insisto, consecuencias económicas y judiciales, sino que esto puede ser abrir una caja Pandora en términos políticos. Ese es un tema. Pero el otro tema es decir que tenemos que volver a la nacionalización del cobre. Otro tema es decir... Yo estoy en contra de eso, quiero aclararlo. Yo lo sé, pero estamos poniendo el contexto. Otra cosa es decir que queremos volver a la nacionalización del cobre. Otra cosa es decir que Codelco o que las otras empresas, sobre todo a partir de los royalties, que se están cada día aumentando más, están generando también ingresos a Chile. Entonces aquí entraríamos en una discusión que es súper interesante que la tengamos, ojalá con mucho conocimiento empírico, no solo empírico, sino de datos, porque entramos en un tema casi ideológico, que es el Estado, ya se hace cargo necesariamente, tiene que hacerse cargo de todos los recursos naturales, es decir, también tendría que haber, por ejemplo, una empresa de salmones ya estatal,
por decirte, esos son cultivados. Sí, si tú quieres lo caricaturizo, pero no lo estoy caricaturizando, pero es así. Es decir, porque tenemos un recurso natural, necesariamente el 50,01% tiene que ser de estar de parte del Estado. Depende de cuánto te paguen por el recurso natural. Es que eso te iba a decir, perdón, una política pragmática, por ejemplo, la australiana le dicen, ¿sabe qué? Inversionistas privados, juntémonos con el Estado, con la universidad y pongámonos de acuerdo, pero pongámonos de acuerdo. De acuerdo. Y en este caso... Eso es lo que hay que hacer, pero no me vengáis con el cuento, o que no me vengan con el cuento en general, de que la solución para que nadie alegue es que nacionalicemos el cobre. Es decir, por favor. Es lo único que quería decir. Que bueno, tú no estás de acuerdo con la renacionalización del cobre. No, perdona, si la vamos a hacer, perdona, porque Ricardo Soto lo recordó, la nacionalización del cobre del 71 fue sin pagar indemnizaciones. Sí. Eso nos costó los embargos de parte justamente de la Anaconda, problemas con el BID, etcétera, es una causa del golpe de Estado. Y nosotros ya aprendimos eso, entonces en este caso, si vamos a hablar de nacionalización, tendríamos que pagar las indemnizaciones del caso. Olvídense la cantidad de dinero, entonces yo te digo por razones prácticas, yo no estoy de acuerdo. Pero evidentemente que los chilenos en estas circunstancias políticas, 40 años de la nacionalización, en medio de protestas sociales, porque a Chile necesita más dinero en salud, educación, que haga esto la Anglo American, a mí me parece una provocación brutal. Y quiero señalarlo por último, que don Eduardo Frei Montalva dijo, esto es la viga maestra de la economía. Salvador Allende dijo que este era el salario, el sueldo de Chile. Yo escuché a Diego Hernández los siguientes datos. Si hoy día la India, un hindú o un indio ocupa 1 kilo de cobre, un chino 1 kilo, ¿ya? Japón 8 kilos, Estados Unidos 11 kilos de cobre. Es decir, si la India y China siguen creciendo, olvídense lo que puede significar esto para Chile. Entonces, ¿qué es la razón pragmática por la cual se podría nacionalizar el cobre? Podríamos decir, pero ¿y por qué estarías en desacuerdo de ello? Pero lo que quiero decir, pero está bien. Pues yo lo que pido es que todo Chile detrás de Codelco y Diego Hernández, y ojalá que el presidente de la República logre con el país detrás hacer revertir esto, y esto que es un buen negocio para Chile, que significa aumentar nuestra participación en el gran negocio del cobre del mundo, se respete. O si no, yo te digo, se va a radicalizar esto. No, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso, pero ojo, perdón. Sí. Yo creo que tú dices pragmáticamente, tal vez... Tú tienes razón. Mira, te fijas que se puede empezar a abrir el debate. Tal vez no vale la pena nacionalizarlo porque sale muy caro. Pero quizás si acaso uno cree que efectivamente de que China va a pasar de consumir 1 kilo de cobre por año por habitante a consumir 8 kilos de cobre por habitante al nivel japonés, digamos, y lo mismo va a ocurrir con la India, lo mismo va a ocurrir con Sudáfrica, etcétera, etcétera. Entonces tenemos negocios de muchos miles y decenas de miles de millones de dólares anuales. Las utilidades repatriadas del cobre en el año 2010 fueron 12.000 millones de dólares. Pero la inversión... Entonces, está bien, pero esas son las utilidades repatriadas. Después de descontar la depreciación y todo lo demás. Pero espera, y hay una cosa que tenemos que recordar. El precio del cobre hoy día no es el más alto de la historia del necesitamos mineral. Mucho capital aquí en Chile. ¿No? El precio del cobre llegó a su punto máximo en la década del 60, en que a precios de 2010... llegó a $5.10. $5, y hoy día estamos a precio en $3.50. Por eso Frei Montalva se enojaba tanto. Entonces, por eso es que Chile hizo la chilenización. Venezuela nacionalizó el petróleo, pero le pagó a las compañías petroleras. Los árabes sauditas nacionalizaron el petróleo y le pagaron a las compañías, etcétera. Entonces, una cosa es nacionalizar el cobre y otra cosa es que la explota. Son dos cosas distintas. Claro. Yo puedo contratar de vuelta a la empresa a que me extraiga el cobre y le pago lo que toque por sacar el cobre, pero el cobre es mío. Sí. Y ese es un argumento que es difícil de contrarrestar. Yo creo que es un gran tema. Es un gran tema, sí. Para la próxima semana pero sería ojalá bueno que conversáramos de eso, ojalá que no tenga un seguimiento, porque aparte del Cerro Santa Lucía no veo de qué somos propietarios los chilenos, porque los bancos también son extranjeros, el cobre es extranjero. No veo. Que ojalá no siga siendo solo la viga maestra. Yo creo que una de las cuestiones más importantes de Chile es que en el fondo haya orden más... en la sala.
Orden en la sala, por supuesto. Siempre la última palabra. ¿A ti que te gustan las instituciones? Orden en la sala. Bien, quiero agradecer a Feria Mix que hoy nos envió estos libros de regalo para nuestros panelistas. Feria Mix, usted lo sabe, es la mezcla perfecta entre libros y discos para compartir. Patricia, la señora de los infiernos, no, Caradima, el señor de los infiernos para usted. ¡Qué buena, señor Sordo! Luis Eduardo Escobar, también para usted hay un regalo. Muchas gracias. Me da también mucho gusto. Usted, muchísimas gracias, mira. Muchas gracias. Pero le has dado el clavo, fíjate, quería leer este libro y no lo leía. Nos volvemos a encontrar uno de Pablo Simonetti, Madre que estás en los cielos. Pablo Simonetti es un escritor chileno. Oiga, si realmente. no es un programa literario. Pero gracias a la Universidad de Talca, gracias a la Biblioteca, gracias a Feria Mix y gracias a todos ustedes por habernos visto aquí en el Mostrador TV. Hasta la próxima.